Sí, Tal sí. cual. Y por ejemplo, chicos, imaginaos un futbolista, ¿no? De los muchos chavales que juegan, se rompe el cruzado, ¿no? Que es la típica lesión. ¿Cómo abordaría una persona, alguien que por ejemplo se haya roto el cruzado o algo? ¿Cuáles son como los pasos a seguir, ¿no? Habrá una operación, un poco como, pero sobre todo la parte psicológica y que sepa que va a ser a largo plazo, que me imagino que Pues habéis mira, tenido muchos casos de estos, ¿no? sí, de hecho hicimos un curso Hace ahora en poco. mayo y estuvimos un fin de semana hablando del cruzado y nos Sí, faltó tiempo. O Sí, sea sí, ¿no? que totalmente. es un tema largo y conciso. Pero bueno, sobre todo lo que hemos dicho, educar y explicar un poco cómo será ese proceso, que al final es una de las lesiones más largas que hay en el mundo del rendimiento, entre comillas, y un poco la más temida, ¿no? Y explicarle un poco cuáles serán las etapas, un poco los criterios que vamos a seguir a nivel de progresión para que ellos también tengan un poco esas metas y vayan viendo cómo van progresando durante ese periodo tan largo. Marcamos objetivos tanto preoperatorios como postoperatorios en fases tempranas, medias y ya de readaptación, y a partir de ahí pues ir cuantificando esos objetivos para saber si los estamos cumpliendo y estar al lado suyo en el proceso. Lo que hemos dicho también, como entre ellos se van juntando muchos en el centro y demás, pues se integran mucho más, se ayudan de los compañeros, también se van contando sus sensaciones, entonces eso también hace que se sientan mejor entre ellos. ¿Y cómo elegir como un buen redactador después de una lesión? O sea, ¿qué debería cumplirse, no? Como porque yo, por ejemplo, me he dado cuenta cuando vivía en Estados Unidos, allí se apoyaba mucho más rápido. Aquí te Mm, escayolaban, por ejemplo, un tobillo o algo así, y era como de, no escayoles, o sea, ponte ya. esto, apóyalo lo antes posible, haz esta movilidad. ¿Qué deberíamos tener en cuenta, por ejemplo, con una de estas lesiones que sean importantes para buscar buenos profesionales? Bueno, al final el tema médico corresponde a los doctores, ¿no? El tema de cirugía, inmovilizaciones y demás, y también depende de las estructuras que estén afectadas, ¿no? Pero yo siempre lo digo, el profesional que esté, que se vea con mayor capacidad y competencias como para abordar esa lesión, ¿no? Porque hay lo que decimos nosotros cuando nos viene algún caso que no se nos escapa de las manos o que vemos que no tenemos el suficiente conocimiento como para ayudarte al 100%, derivamos a otros profesionales que están más Qué metidos bueno. en materia y que se beneficie ellos. O sea, el principal beneficiario de todo esto tiene que ser el paciente Claro. como tal, ¿no? Entonces, quien se vea preparado para abordar ese tipo de lesión. Obviamente lo que hemos dicho, alguien que sepa de trabajo activo y que tenga muy claro que tiene que ser el principal foco del trabajo y a partir de ahí que conozca un poco tanto la fase temprana o más aguda de la lesión a nivel estructural y de inflamación Mm, y biológico y también más a nivel funcional porque al final a la larga lo que tienes que hacer es reentrenar ese o reeducar ese paciente a esa práctica deportiva que es lo que va a querer de normal el deportista o el paciente. sí, yo creo que es importante y tanto para el paciente que lo está recibiendo el tratamiento como para el profesional que lo lleva a cabo, tener una estructura de trabajo y unos criterios a la hora de poder progresar o a la hora de poder saber qué tienes que hacer en cada momento, aunque nunca lo vas a saber del todo, pero te hace sentirte más seguro y a la persona que está recibiendo ese tratamiento o que está siguiendo esas pautas también le hace tener más seguridad, ¿no? En el sentido de, bueno, ahora nos toca hacer esto, cuando sea capaz de hacer estas cosas podremos pasar de fase y hace también que la lesión se te pase mucho más rápido porque vas consiguiendo pequeñas metas y vas progresando rápidamente en pequeños objetivos y a la larga también en grandes objetivos. Pero como lo haces en pequeñas partes, pues te da La- Va esa sumando. sensación más de velocidad en cuanto a recuperar. Ahora que has mencionado velocidad y rapidez, ¿Mm? ¿cómo lo lleváis con los profesionales? Porque es como, tengo que estar para este partido. Es como de, no, esto tarda este tiempo. ¿Cómo trabajáis esa parte de, tengo que estar aquí, es un partido muy importante? A ver, A es riesgo, complicado. O puedo tirar. sea, hay que gestionarlo bien con el club, ¿no? Con los clubs donde viven los jugadores. Y al final la estructura siempre va a mandar. En el sentido de que por mucho que tengas una lesión muscular, sabemos que la lesión muscular, para que fisiológicamente esté sanada, son 21 días, por ejemplo. Y eso, por muy deportista que seas y muy profesional que seas y las mejores terapias que tengas, eso no lo va a quitar nadie. Ahora bien, que tú puedes jugar a intentar acelerar un poco ese proceso, a mejorar esa funcionalidad para que esa estructura no tenga tanta demanda estando lesionada sin estar al 100%, pues ahí es donde tienes que jugar en esa fina línea, Ese pero claro, margen tienes una peligrosa de... responsabilidad muy grande y tienes que tener, estar muy seguro tú de hasta qué punto puedes llegar a apretar o no puedes llegar a apretar, porque si te pasas un poco, pues
pues puede ser que Con todo la el lesión trabajo vuelva hecho. y vas marcha atrás. Entonces, yo siempre lo digo, tienes que tener mucha responsabilidad y tienes que tener las cosas muy claras de lo que estás haciendo, del tipo de estímulo que estás generando y de las adaptaciones y resultados que vas a tener con esos ejercicios o con esas readaptaciones. ¿Y notáis mucha diferencia, por ejemplo, en personas, hablo de normales que hacen ejercicio normal o no hacen ejercicio, abajo, a personas que hacen ejercicio a la hora de recuperar, lo que son tendones? A la hora de recuperarse rápidamente. Sí, a la hora de Entonces, recuperarse de una lesión. bueno, se nota mucho la gente que practica deporte de forma habitual. Ya no únicamente en alto rendimiento, sino tú con una persona que es un poquito más sedentaria, ¿no? Que no está habituada al deporte, los cambios por lo general se van a producir de una forma más lenta. Por varios motivos. Por que la propia persona va a aprender de forma más lenta todos esos ejercicios y las adaptaciones que necesita. Y por otra parte, por el propio metabolismo que está más en marcha, que tienes una estructura muscular pues más potente, ¿no? Está más entrenada. Entonces, por experiencias que hayas tenido anteriormente, por la propia memoria muscular, por muchos factores, nivel de oxígeno en sangre, es decir, va a recuperarse antes seguramente esa persona y también va a tener un mayor conocimiento de su cuerpo y eso le va a ayudar a saber si está forzando más o está forzando menos, hasta dónde puede llegar. Entonces, no únicamente a nivel estructural, que también, sino también a nivel de las percepciones que pueda tener esa persona. Por lo general se suelen recuperar antes. También están los kamikazes, que son peligrosos, ¿no? Que Hay que tenerlos en cuenta. Es el típico jugador amateur de pádel que tiene un torneo de barrio, pero ese torneo tiene que jugarlo sí o sí, aunque le cuelgue el brazo a tu tío. Ahí tienes que tener también mucha paciencia y tienes que ser muy cabezón con esa persona y decirle, escucha, a lo mejor no estás preparado para ese partido, Claro. ¿no? Pero bueno, es complicado porque tú sabes que es una parte importante Claro. para él, Claro. pero hay gente que vive muy enganchada también a la actividad física y parar le cuesta muchísimo. Entonces también gestionar eso a veces cuesta, porque ya no es únicamente un futbolista profesional que tenga que jugar sí o sí, que para él es muy importante obviamente, sino una persona que en su día a día puede tener mucho estrés o mucha necesidad de hacer actividad física y te viene y te dicen, Yo soy de a esos. mí si me quitas el CrossFit me matas. Y Es dices, como bueno, de- tampoco es eso, ¿no? Vamos a intentar suplirlo por otra cosa, vamos a Vamos a llegar intentar a un punto adaptarlo. medio. Eso es. Llegamos a la consulta así es como, mira, no voy a parar, a ver qué puedes hacer para que... Yo no voy a parar, ya Yo ya- tengo que adaptar. Esta es la fase de la parte desconocida del fisioterapeuta, que es la Ya. parte de negociador, ¿no? Eso es. Que tenemos que intentar hacer algo entre medias porque nos han enseñado a recuperar como si estuviéramos metidos en un laboratorio y que tuviéramos un tendón ahí, no una persona, un tendón para recuperarlo o un músculo y realmente hay una persona ahí que tienes que entender que tiene sus necesidades, sus demandas también y sus obligaciones, porque si tienes una persona que trabaja de algo que necesita sí o sí utilizar esa parte del cuerpo, tienes que tenerlo en cuenta a la hora de prescribir ejercicio, a la hora de controlar las demandas de volumen de trabajo sobre esa zona y tienes que entender que seguramente esa persona pues va a tardar un poquito más en poder recuperarse que otra. Claro. Entonces, ¿Y vuestra clientela es mayoritariamente masculina, femenina o más o menos está compensado? no, Vale. hay más gente, sí, es Masculina. mayoritariamente masculina realmente. Es verdad que están viniendo más chicas. Hay un auge también en el deporte femenino en muchos deportes diferentes y también en el hecho de que quieren llevar su performance a otro nivel también o que se cuidan un poquito más como los chicos también, ¿no? Al final, entonces está viniendo más clientela femenina también. Qué bueno. Es así. Pero aún así, realmente es verdad que es mayoritariamente masculina. Masculina. Y se nota a veces, ¿eh? Cuando hay un... Sí, Demasiada porque... testosterona. No, pero es verdad que las chicas tienen muchas veces una manera diferente de escucharse y diferente también de afrontar ciertas situaciones, ¿no? Pero bueno, hay de todo, ¿eh? También las lesiones serán diferentes, ¿no? La más Sí. común es entre chicas y chicos, me imagino. Sí. ¿no? Sí. Depende del deporte. El Pero bueno, deporte. yo creo que también es una cosa de cultura, ¿no? Así como ahora en el deporte masculino se está generando un poco más ese trabajo complementario fuera del club o de intentar cuidarse un poco más para la práctica deportiva y demás, que eso ya viene hace años de Estados Unidos, que hay hace años ya que tanto jugadores de la NFL, de básquet y demás tienen su propio preparador físico, fisioterapeuta, tienen su propio equipo montado. Ahora se está instaurando un poco más hacia la zona europea, ¿no? Que ya en el fútbol, en tenistas y demás, pues ya tienen también un poco esa concepción. Pues yo creo que
deporte femenino, que siempre ha ido un poco más atrasado por todos los condicionantes que ha habido, pues ahora se está concienciando un poco también de todo ese trabajo y poco a poco van viniendo y se van dando cuenta de la importancia que tiene. Qué bueno. Entonces yo creo que con el tiempo vamos a llegar a un poco a tener mucho más clientela del deporte femenino. Sí, aunque